Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Educación Especial hoy? Me da mucho gusto. Hoy, martes 30 de junio, vamos a iniciar nuestra actividad del día que tiene que ver con orientaciones para favorecer procesos cognitivos en niñas y niños sordos para el acceso al lenguaje de señas mexicano y la escritura. Y para ello tenemos un invitado, un amigo, un colaborador que me ha tocado la oportunidad de trabajar junto con él en algún otro momento. Se los voy a presentar. Mientras, vamos a sincronizar un poquito algunos, compartir esta actividad de hoy. Nada más denme un segundo y ahorita ya pasamos a presentar a nuestro invitado. Regálenme nada más un minuto mientras se van conectando. Naomi Fer, buenas tardes. Ya estás por acá. Están, amigas, junto con él en algún otro momento. Ok. Andy Monchi Ramírez, buenas tardes. Aquí también listos, ya estamos preparándonos. Rosalba, por acá vas a ver ahorita a Jesús que va a estar con nosotros. Laura Rojas, buenas tardes. Nada más déjenme. Sincronizamos, por favor, regálenme un segundito, por favor. Y para iniciar con todo en nuestra actividad del día de hoy. Aquí seguimos, buenas tardes, en lo que se van conectando. Y listo, pues vamos aquí a iniciar, vamos a ir checando. Dulce HL, buenas tardes. Mónica Alvarado Romero, buenas tardes. Angélica Mirella, buena tarde. Gladys Guadalupe Altamirano, buena tarde. Caris Oshi, también buena tarde. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él se llama Jesús Galicia Elías. He tenido la oportunidad de trabajar con él hace algún buen ratito, cuando él empezó a trabajar aquí en la Dirección de Educación Especial en la Ciudad de México, y tuvimos ahí la oportunidad de compartir un espacio un ratito, y después él estuvo haciendo algunas otras actividades. Fíjense que él tiene una situación ahí muy curiosa. Él es licenciado en trastornos neuromotores, pero también antes de empezar a trabajar estuvo pues también haciendo sus prácticas en un centro donde apoyaban la situación del lenguaje, y ahí aprendió el lenguaje de señas, hizo algunas actividades, y cuando estuvimos juntos, bueno, pues también estuvo apoyándonos como terapista del lenguaje en esa UDEI, en la UDEI 31 en ese tiempo. Y después él estuvo trabajando un ratito ahí en la Dirección de Educación Especial. Ahora está en un CAM, pero también da clases en la UPN. Hola Jesús, buena tarde, bienvenido. Pues ya Hola mira, maestro, muchas así muy gracias. rápido. ¿Cómo ves? ¿Cómo Muy bien, estás? muchas gracias. Muy bien, gustoso de estar con todos ustedes. Bien, Jesús. Pues mira, aquí el trabajo de hoy, bueno, ya lo presentamos, son orientaciones para favorecer procesos cognitivos en niñas y niños sordos para el acceso al lenguaje de señas mexicano y la escritura. Como bien saben, hemos tratado de reforzar en este tiempo de confinamiento, pues un poquito más allá de un proceso mm, curricular o un proceso ya que le toca a la escuela llevar a cabo, pues más bien hemos tratado de recomendar algunas sugerencias para que desde casa se puedan ir fortaleciendo procesos cognitivos que sin duda van a facilitar tanto para el lenguaje que ahorita nos va a platicar, digo, para el acceso a la escritura, pero también al lenguaje de señas mexicano, que es lo que nos va a compartir hoy Jesús, y la importancia que tiene también el apoyo que nos den los papás y también el trabajo del docente en la escuela. Entonces, Jesús, pues aquí el espacio es tuyo. Pues si quieres empezar, ¿quieres algo que Sí, maestro. comentar, Jesús? Vamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues antes que todo, agradecerle la invitación. Y bueno, pues la idea es compartir justo mi experiencia en el trabajo con los alumnos sordos. Yo sé que hay muchas variantes, hay diferentes estrategias, pero bueno, esta tarde estaré platicando con ustedes y compartiendo algunas ideas sobre, insisto, el trabajo con los alumnos sordos, particularmente la enseñanza de la escritura, que es un proceso muy complejo, pero ya lo iremos desarrollando. Gracias, Jesús. Entonces, bueno, sí, maestro.
Proyectamos ya tu presentación, tú me Sí, sí, dices. sí, adelante. Ok, entonces vamos a proyectarla. Déjame antes de que la comente, vamos a saludar a quien ya más se conectó, Jesús. Sí, claro. Está Castor Buendía Páramo, buena tarde, Andrés Segovia, Angie Nava, Verónica Cerón Cortés, Eric Muñoz, Patricia Fuente, desde Metepec, María Enriqueta Espíritu, Martita Espinosa, Carla Espinosa también, Edna Hernández de Jalapa, Veracruz, y bueno, pues tenemos ya 103 personas que nos están mirando, aunque no todas nos están aquí saludando. Ya Olisol también está por aquí. Entonces les proyecto la presentación de Jesús y pues adelante Jesús. Ahí está. Sí, gracias. Y bueno, el tema es complejo. Insisto, hay diferentes vertientes de trabajo, pero bueno, platicaré sobre mi experiencia tanto en el ámbito educativo a nivel público, como decía el maestro Alfonso, trabajé en USAER, hoy UDI, y en CAM. También tuve la oportunidad de tener un centro. Hace algunos años estuvimos trabajando con población sorda. Y bueno, de ahí es que justo voy a compartir hoy algunas ideas, algunas sugerencias de cómo poder arribar al proceso. Algo muy importante es comentarles que mi punto de vista es como docente, como maestro, maestro de educación especial. Entonces, cualquier duda y demás, bueno, pues ahí está el chat para que puedan ustedes comentar y ya lo vamos resolviendo. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy les voy a hablar justo de la parte oficial versus la práctica real. En lo oficial, justo tenemos, si quiere maestro, me ayuda con la que sigue, por favor. Eh, Vamos a hablar, voy a platicarles rápidamente del modelo educativo bilingüe bicultural, que es la propuesta oficial que hay para el trabajo con los alumnos sordos. En este sentido, el modelo educativo bilingüe bicultural, como su nombre lo dice, bilingüe, porque plantea el hecho de poder trabajar con la lengua de la primera lengua. Oh, me comenta el maestro Alfonso que al parecer se fue su señal. Eh, bueno, son los inconvenientes de la tecnología, entonces me dice que lo esperemos tantito. Bueno, pero si quieren voy comentando en lo que él recupera la señal. Eh, y les decía que justo el planteamiento oficial es hablar del modelo bilingüe bicultural, en donde el primer postulado está en que los alumnos sordos, por derecho, es que aprendan en su primera lengua, que en este caso es la lengua de señas mexicana, y en segundo término estarán adquiriendo una segunda lengua, que es el español escrito, de preferencia, y de haber posibilidades, el oral, pero la base es el aprendizaje de la lengua escrita, en la segunda lengua. Eh, entonces, justo aquí está el detalle, en donde, por un lado, la ley o normativamente se estipula que cualquier alumno que llega a escuela de educación básica, por derecho le corresponde aprender en su primera lengua, pero desafortunadamente nuestro sistema educativo no garantiza esos elementos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, tenemos la gran dificultad de saber que cuando tenemos alumnos sordos de padres oyentes,
el caso se complejiza más porque cuando llegan a la escuela, generalmente vienen sin muchos elementos de la lengua materna, dado que pues los padres son oyentes, su contexto es oyente, pero ellos son sordos. Y eso educativamente lo complejiza todavía más. Entonces, el modelo educativo bicultural bilingüe bicultural justo plantea, insisto, el aprendizaje en la lengua de señas y el aprendizaje de la segunda lengua, que es el español escrito, pero también se dice que es bicultural porque no solo el alumno va a aprender señas o va a aprender en esa primera lengua, tiene que encontrar una identidad como sordo y eso se lo va a dar justo la cultura sorda, puede ser solo transmitida por personas sordas. Entonces justo el planteamiento está en que lo que necesitamos para que se pueda llevar a cabo este modelo educativo, por un lado son adultos sordos o instructores sordos. Ellos van a proporcionar justo o van a fungir como modelos de lengua y de cultura, ajá, los docentes especializados y que en este caso, en el contexto de la Ciudad de México, serían los maestros de UDI y también se requiere de intérprete de lengua de señas. Eso es el planteamiento general de lo que se requiere a partir del modelo educativo bicultural bilingüe. Ya Ya está el estamos aquí maestro de Alfonso Oral. regreso. Ay, sí, Jesús, una disculpa, algo falló por aquí en la internet, pero ya lo solucioné. No Pero se aquí preocupe. seguimos. Ya está ahí la presentación también para que la puedas seguir. Gracias, Sí, no Jesús. se preocupe. Bueno, pues entonces continuamos. Y les decía, estos son como los requisitos importantes que plantea desde la parte, digamos, formal el modelo educativo, pero reitero, desafortunadamente nuestras escuelas no cuentan con esa estructura, ¿no? Sobre todo hablar de el instructor sordo o del maestro sordo, eso pues es complicadísimo y tenemos conocimiento que en la Ciudad de México solo CAM 17 y CAM 73 son los que manejan el modelo y cuentan con los maestros sordos. De ahí en fuera, pues esa no es nuestra realidad. Y bueno, pues entonces el problema se hace cada vez más grande porque no contamos con esos elementos. Y si a eso le sumamos que personal de educación especial, entiendas el maestro especialista de la UDI o el maestro de USAER en los estados, tampoco conocemos la lengua de señas ni aspectos generales del aprendizaje del sordo, bueno, pues todavía eso se complejiza más. Por ahí andamos en la tercera, maestro, por favor, si quiere, en la que sigue, ok. Y entonces, ahí, maestro. Entonces, les decía, se vuelve cada vez más complejo el poder descubrir cómo es que tendríamos o podríamos trabajar. Estos son los elementos, pero también no podemos dejar de lado la importancia, la gran importancia que tiene el trabajo del maestro de grupo. Ajá, él tiene que estar vinculado completamente, porque aun cuando pensemos que pudiera cubrirse el hecho de tener a un docente de UDI con toda la formación y la capacitación para poder trabajar y que tuviéramos el apoyo, imaginemos, del intérprete, es fundamental que el maestro de grupo esté en completa vinculación en el trabajo, porque ahorita vamos a platicar un poco de cuál es el papel nodal del maestro de grupo. Y entonces, hace algunos años se reconoce a la lengua de señas como tal, como una lengua, con todas sus características y atributos, y entonces, para que nosotros podamos aprender lengua de señas, se requiere, pues es un proceso que no es fácil, que lleva tiempo, pero la situación está en que el niño está en el aquí y en el ahora. Entonces, por un lado, reconocemos que como maestros tenemos el interés. Podría yo atreverme a decir que estaríamos en obligación de aprender, porque justo aludiríamos al derecho que el niño tiene a recibir esa formación educativa desde la lengua de señas. Eh, entonces, pero en lo que nosotros aprendemos, ajá, pues el ciclo escolar no nos detiene o no nos espera que nosotros tengamos todos los elementos. Entonces, y la otra muy importante que no solo es aprender señas o asignar,
sino justo nos llevaría a aprender el idioma, a aprender la lengua, ajá, con su estructura, con sus elementos. Esto nos lleva tiempo. Entonces, lo importante es que se reconoce, pues, que el maestro tiene gran trabajo y por un lado será necesariamente tenemos que aprender. Si bien no, ¿cómo decirlo? Desde mi experiencia yo les podría decir que sí sé algunas señas. Hoy por hoy no manejo la estructura de la lengua de señas, pero puedo comunicarme con los chicos. Afortunadamente, a lo largo de mi carrera, he tenido el trabajo con los alumnos sordos y hasta hoy en día que hace un año entré a trabajar a la Universidad Pedagógica Nacional y justo en el grupo donde doy clase de licenciatura hay alumnos sordos y aun cuando no domino la lengua, como tal, puedo utilizar las señas para comunicarme con ellos. Y lo muy importante es que desde la figura del maestro, necesito saber señas, insisto, en primer lugar para establecer el puente de comunicación. Eso es fundamental. Establecer comunicación y entonces quienes tenemos los elementos para la enseñanza, hablemos de los aprendizajes básicos o formales, que es la lectura, la escritura, matemáticas, somos los maestros. ¿Cuál va a ser el aspecto importante para que el alumno sordo vaya avanzando? Justo que primero podamos establecer un puente de comunicación, un canal de comunicación, y eso lo va a determinar la lengua de señas. Ajá. Insisto, desde mi experiencia, eh, me ha dado el que saber señas, aún insisto, manejando el español signado, me permite comunicarme con el otro y además abonar en el aspecto curricular elementos que pues los niños llegan sin ello. Entonces, en la que sigue, veremos que lo que yo les decía, justo es que el maestro llevará su proceso en el aprendizaje de las señas, pero ¿qué otros elementos requiere para trabajar con los alumnos que tiene? Por un lado es crear ambientes de aprendizaje con apoyo, con orientación visual, con apoyos visuales, reconociendo que justo una de las vías por las que entra mayor información a los alumnos sordos, pues es la visual. Entonces, necesariamente tendremos que generar aspectos de trabajo con apoyo de elementos visuales, porque justo esto es lo que le va a dar mayores elementos a los alumnos, aun cuando nosotros sepamos señas, para explicar conceptos, por ejemplo, para explicar conceptos o para generar en el alumno que él pueda ya concebir como concepto tal situación. El apoyo siempre va a ser de imágenes o de videos, de tal suerte que los alumnos puedan hacer la vinculación en lo que tratamos de explicar y lo que ellos están observando. Por otro lado, también el maestro de grupo va a requerir materiales de apoyo de aprendizaje de la lengua de señas. En este caso, la Dirección de Educación Especial ha editado diferentes materiales, está el DIELSEME, parte 1, parte 2, el video con el himno nacional, la interpretación del himno nacional. También su momento hubo, no recuerdo bien el nombre era un CD con diferentes cuentos y estaban con la traducción a la lengua de señas. Pero también hoy en día la información, ya hay más información. Ubico que a nivel Ciudad de México hay un diccionario también de lengua de señas. Pues en YouTube hay diferentes tutoriales o videos que apoyan el vocabulario. Entonces todo eso nos va a servir de utilidad para el trabajo en el aula. También por otro lado, yo les decía al inicio, o sea, finalmente que nosotros contemos con el instructor sordo, pues va a ser muy complicado. Ajá, pero el poder invitar al aula a personas sordas para que los niños vean también que justo pueda haber este modelo en cuanto a la lengua misma y lo muy importante, la cultura, para que el niño se sienta identificado. Porque también lo cierto es que, hablando justo de esta inclusión, cuando trabajamos en el aula, no solo cuando signamos, no solo lo ve el niño o la niña por la que entramos, el niño sordo, sino
están todos sus compañeros y los compañeros también irán aprendiendo la lengua de señas en la medida en que vamos trabajando y eso va a permitir que el niño se sienta parte del grupo y pueda ir comprendiendo lo que sucede a su alrededor. Invitar igual intérprete de lengua de señas, ver en grupo videos con interpretación de lengua de señas. Ahora miren, aquí un detalle muy importante. La figura del intérprete sí es importante, pero lo es más el hecho de primero trabajar con los niños, generar justo el lenguaje. Cuando yo les decía, si son chicos sordos de padres oyentes, cuando llegan al salón, en el grado en el que nos los encontremos, si es el primer encuentro que el niño tiene con la escuela, traerá grandes lagunas, porque el niño, por ejemplo, ve el vaso de agua o la lechita de los desayunos de DIF y se la puede o no tomar, le puede o no gustar, pero cuando lo toma, él no sabe que eso se llama leche y que es leche. Él puede elegir entre mira la coca y el vaso de agua o la botella de agua y seguramente elegirá la coca, pero sin saber que eso es refresco y que es coca. Ajá. Eh, entonces, cuando llega a la escuela, algo importante que tenemos que hacer como maestros es ir desarrollando lenguaje. Lenguaje me refiero, o entendido desde la habilidad, desde la función mental superior. Lenguaje a nivel habilidad, sí, o sea, es de hecho, hablamos de la semántica, generar conceptos, para que en la medida que nosotros, con lo poco o mucho que vayamos sabiendo de señas, podamos ir haciendo el contraste entre lo que él observa, lo que él toca, lo que él prueba, y justo el darle o asignarle la seña para que él pueda ir relacionando o estableciendo este significado significante. Entonces, si nosotros invitamos a un intérprete y estamos iniciando el trabajo, justo el intérprete lo que hará es traducir de manera literal lo que yo digo en voz, él lo pasa a lengua de señas, o bien si alguien habla en lengua de señas, él lo traduce en voz. El detalle está que cuando estamos en la escuela y estamos enseñando a los niños, estamos iniciando el trabajo con los chicos, el intérprete, de primer momento, el intérprete no nos ayudaría de mucho, dado que todavía no hay una relación entre lo que se signa, en lo que el niño ve que se signa, y el concepto que él ha establecido. Entonces, justo es preparar el camino, pues, para que cuando tengamos estos encuentros, porque lo que quiero decir no es que no sea importante, sino que antes de poder tener este encuentro con los intérpretes o con los adultos sordos, hay que generar en los alumnos, pues, este lenguaje que le permita, una vez que tengan este encuentro, pues, sí, justo, pues, comprender lo que el intérprete o el adulto nos está diciendo. Entonces, estos son como los referentes generales que necesitamos para, además de que el maestro sepa lengua de señas, requiere de estos otros elementos en la práctica educativa que permitan a los alumnos ir avanzando en el aprendizaje. Jesús, Entonces, sí, maestro. fíjate que algo que hemos estado aquí comentando con los otros invitados, a excepción de la discapacidad visual, ¿no? Uno de los elementos que necesitamos ir construyendo junto con ellos, bueno, la discapacidad visual también, pero en el sentido de cómo percibimos la información para el niño o niña sordo, pues también este elemento visual es fundamental en esto que tú decías, Claro. ¿no? Para poder construir el significado de los elementos del contexto. Que el niño con situación visual, bueno, lo interpreta de otra manera, ¿no? A través de los otros sentidos que tiene, pero en el caso del sordo, pues esta construcción del significado, hasta donde yo también he leído, pues también es de la misma manera que el niño que no es sordo, pues en cuanto a la construcción de significados. No así Claro. ya para la situación del lenguaje, pues en cuanto a las señas, ¿no? A las señas mexicanas. Sí, y es que justo, insisto, desde mi experiencia, el trabajar con sordos se me hace mucho más difícil porque el niño sordo puede jugar, brincar, de hecho algo que ellos tienen mucho es el copiar lo que están las actitudes
o comportamientos de los compañeros, o sea, si les estamos pidiendo que copien ideas principales, el niño sordo lo va a hacer, pero no hay comprensión. Ajá. De hecho, por ejemplo, con las otras estrategias que hay para la atención del sordo, como es el modelo auditivo verbal, la propia oralización, en la experiencia he tenido alumnos, ¿no?, que los oralizan, que los niños hablan, que pueden leer perfectamente, pero con cero comprensión. Ajá. Y entonces justo lo que tenemos que generar es esa vinculación de lo que él toca, de lo que él huele, de lo que él prueba, con establecer justo ese significado significante y esa construcción del lenguaje. Y hasta el día de hoy, desde mi experiencia, lo que da esa posibilidad es la lengua de señas. Como maestro, insisto, yo no la manejo, pero el español signado que ocupo me ha servido para establecer comunicación con los chicos y sobre todo para trabajar justo con este significado significante. Y una vez que los niños logran establecer esa comunicación, pues todo lo demás va a ir fluyendo. Por eso lo muy importante será que cuando tengamos un alumno sordo, visualicemos que lo importante es aprender la lengua de señas. En su momento tuve eso cuando tenía mi centro, teníamos chicos en donde utilizaban auxiliar, los habían llevado previamente a terapia de oralización, pero cuando llegan con nosotros, al niño conocer la lengua de señas y ver que le es más fácil a través de la lengua de señas comprender lo que se le está pidiendo, los mismos niños van decidiendo ya no hablar, ajá, porque ven en la lengua de señas esa gran bondad que hay para que ellos puedan ir comprendiendo el mundo que les rodea. Y justo ahí es hablar con los papis y las expectativas que hay, porque por ejemplo, insisto, si hay auxiliares, pues lo que necesitamos trabajar es los restos auditivos. Y también lo cierto es que quien lo tiene, hay que aprovecharlo, pero ese es otro tipo de atención, que en la escuela, pues difícilmente, aun cuando hubiera en el equipo de apoyo de la USAER o de la UDI el maestro del lenguaje o de apoyo a la comunicación, son aspectos que salen fuera de lo que nos solicita institucionalmente la escuela. Y por eso es importante, insisto, que a reserva de todos estos otros elementos que hoy platicamos que necesitamos hacer como maestros, sí dejar muy claro que lo más importante será aprender señas para establecer el canal de comunicación con los alumnos y a partir de ahí, pues empezar el trabajo formal. Pero si no hay esa comunicación, nos va a pasar como con los papis, que a razón de no querer que los alumnos aprendan señas, ellos mismos no aprender, los niños terminan haciendo lo que quieren, no hay límites y normas, ¿no? Y más allá de ello, pues vamos, pues sí, haciendo un rezago importante en cuanto al aprendizaje, porque el alumno sordo, sordo puro, por así decirlo, tiene todos los elementos para construir aprendizaje, pero la gran dificultad está situada en el lenguaje. Y mientras no podamos establecer justo ese puente o ese canal de comunicación o generar acciones para que le permitan al alumno ir construyendo el lenguaje, pues va a ser limitada su desarrollo o su desempeño académico. Entonces, si seguimos en la siguiente diapositiva, veremos como algunas preguntas, ¿no?, que guían justo esta reflexión, este análisis en torno al aprendizaje de la segunda lengua. Decíamos, el modelo educativo bilingüe bicultural plantea el trabajo en la primera lengua y el aprendizaje de la segunda lengua, que es el español escrito. Pero entonces hay tres preguntas centrales. ¿Cómo se aprende a leer un código escrito basado en la correspondencia sonora de una lengua que es imposible escuchar? ¿Cómo se puede leer y comprender una lengua escrita que no se conoce? ¿Cómo se aprende a escribir una lengua desconocida? Justo la tarea central del maestro estará situada en esta, pero algo que tenemos en contra, como ya lo dije, es que por un lado yo no sé señas, por otro es que cuando llega el alumno a la escuela, casi a la par, generalmente, y sobre todo, insisto, chicos sordos de padres oyentes, a la par tendrá que aprender la primera lengua
y no con un modelo lingüístico ideal, porque yo, oyente, no podré generar en el deber ser ese modelo lingüístico, porque eso solo lo hace un sordo. Y entonces es aprender ese idioma que el maestro no lo puede modelar porque no es sordo, y a la par la segunda lengua. Vamos a ver, vamos a tratar de conversar sobre qué podemos hacer en estos aspectos. Entonces, ahí se dice, ¿no?, que un gran número de personas sordas muestran dificultades para leer y escribir por la complejidad del proceso que requiere el alumno o alumna sordo para comprender y dominar una lengua que no escucha. Dicha complejidad radica en que la lengua escrita no tiene ninguna relación sintáctica con la lengua de señas. Y aquí es un doble problema, tanto para los niños como para los adultos, porque, por ejemplo, si lo que nos dicen o sea, lo que se dice es que si ocupo lengua de señas, no debo hablar. Si hablo, no ocupo señas, no es a la par. Pero sucede que en la escuela tenemos alumnos oyentes y sordos, o sea, no estamos trabajando con la totalidad de alumnos sordos y no puedo, o se vuelve complicado el estar signando y el estar hablando. Entonces, y si a eso le sumo que yo maestro estoy en ese proceso de aprender, la lengua de señas se vuelve, insisto, muy complicado el poder establecer estos procesos a la par. Por eso es que como maestro estaremos abocados al aprendizaje de la segunda lengua y desde mi experiencia con las señas que aún sin manejar la lengua de señas, con el español signado, podemos empezar este trabajo. Tanto darle elementos a los chicos para poder generar lenguaje, como empezar el trabajo con la enseñanza de la segunda lengua, que es el español escrito. Como sabemos, el alumno, la que sigue, por favor, como sabemos, el alumno, nosotros aprendimos a escribir porque la propuesta que hoy hay para la lectura y la escritura es a partir de establecer esa relación sonorográfica. Entonces, para el alumno oyente es más fácil en términos de cuando llegan a la escuela, cuando llegan al jardín de niños, los chicos, los niños ya traen un gran acervo lingüístico que fue generado en el ámbito familiar a partir de esa interacción. Y entonces convive con otros niños, o bien si es hijo único, pues están los papás, están los familiares, y eso le va dando a los niños pues una gran variedad de, insisto, acervo lingüístico, y cuando llegan a la escuela, hablemos de la primaria como el espacio ideal, el primer grado de primaria, en donde eso que oralizamos, sabemos que en preescolar se inician los trabajos previos con el proceso de alfabetización inicial y se formaliza en la primaria. Entonces los alumnos van encontrando que eso que ahí está escrito dice algo, y que entonces, así como digo papá y mamá, hay una forma de escribir papá y mamá. Estos elementos ponen en desventaja a nuestros alumnos sordos porque cuando ellos llegan a la escuela, eh, llegan, digámoslo, en blanco. En blanco me refiero a que, insisto, el niño va, si tú le pides que brinque, lo va a ver de su compañero y él va a brincar. Si le pides que coloree las 1000 copias que le damos, las va a colorear, pero no sabe que eso se llama colorear y no sabe que ese azul, ese rojo, ese amarillo, o sea, lo va a hacer por imitación, pero, insisto, no va a tener los elementos que permitan establecer que nosotros le preguntemos qué color le gusta y que él pueda responder que le gusta el azul, en tanto no establezcamos ese canal de comunicación. Entonces, estos elementos, en el caso de los oyentes, tenemos una gran ventaja porque, bueno, traemos ya elementos que van a permitir hacer la vinculación cuando los maestros nos enseñen las letras. ¿Qué pasa con nuestros chicos sordos? En la que sigue veremos que los alumnos tienen ahí un gran trabajo, porque por un lado tienen que reconocer las palabras de manera visual, hablamos de esa lectura global, si bien con lo que nos plantea, por ejemplo, la propuesta es generar ambientes alfabetizadores
y que todo tenga su letrero. Ajá. En el caso de los alumnos sordos, eso también ayuda, pero él va a memorizar esa palabra. Ajá. Lo que hacen, ya ustedes saben que hay diferentes métodos para la lectura y la escritura, y necesariamente en el que utilicemos llegará el punto en que hablemos o analicemos justo sílabas, ¿no? En los sonidos de las letras, porque esa es la base del sistema de escritura. Con nuestros alumnos sordos eso no es posible, y entonces él tendrá que primero visualizar las letras, las palabras, perdón, las tiene que reconocer, las tiene que memorizar y después las va a tener que recordar, porque si nosotros, por ejemplo, ponemos los diversos letreros en el salón de los materiales, etcétera, pedimos que en casa hagan lo mismo. Cuando nosotros empecemos a trabajar enunciados o dictados, serán de estas mismas palabras, y entonces ahí el alumno pone en juego justo esos procesos cognitivos, esas habilidades. Una es el hecho de reconocer y después de recordar, ajá, en esa memoria, que ya vio esa palabra y qué significa esa palabra. Ajá. Y justo por eso ahí la importancia de las señas, porque si estamos trabajando con el letrero y entonces le ponemos mesa, pero si no le damos la seña, va a dar lo mismo, porque va a haber muchos letreros, pero entonces, ¿cómo garantizamos que el niño sabe que eso es mesa, que ahí dice mesa? Ajá, para que después, cuando le volvamos a presentar en alguna oración, en algún texto corto, la palabra mesa, él pueda hacer esa relación, esa vinculación con el significado. Entonces, justo este es el gran trabajo que los niños van a emprender en ese tratar de adquirir la segunda lengua. Nos dice que el niño o la niña requieren desarrollar múltiples habilidades para aprender a leer y escribir, entre las cuales se encuentra el desarrollar la competencia metalingüística, es decir, la capacidad de reflexionar acerca de la lengua a través de las comparaciones y análisis que va realizando entre dos lenguas. Ajá, la lengua de señas, si es que la ha desarrollado, y la lengua escrita, que es la que está aprendiendo. El español se vuelve mucho más complejo, la escritura se vuelve más compleja que trabajar matemáticas, porque cuando vemos, por ejemplo, los números, es más fácil que él con material concreto haga esos conteos, no haga esa vinculación, esa codificación de codificación con los numerales, pero en el caso del español va a ser más difícil porque, como lo decíamos en diapositivas anteriores, el español escrito no tiene ninguna relación sintáctica con la lengua de señas. Por eso también es importante, sabemos que en la lengua de señas no se ocupan preposiciones, artículos, conjunciones, ajá, por su propia estructura, claro, pero el punto nodal aquí es que yo, maestro oyente, le voy a enseñar la segunda lengua y el niño tiene que aprender, ajá, a reconocer esos artículos, a reconocer esas conjunciones, porque cuando le presentemos un texto, él necesita tener también los elementos para poder dar lectura y comprender lo que ahí se dice. Y desafortunadamente no hay ningún texto escrito en lengua de señas. O sea, todo está escrito en español. Entonces el chico tendrá que aprender esos elementos. Yo, maestro, estoy obligado a trabajarlo para que el alumno pueda tener esos elementos. Justo desde el hecho de trabajar la segunda lengua, tenemos que enseñarle todos los elementos del español escrito. Y ahí está los conectores, las preposiciones, los artículos, las conjunciones, y será el trabajo que estaremos emprendiendo, insisto, con gran dificultad por muchos factores. Pero bueno, justo entonces los niños tienen que aprender, o nos dice las diapositivas del texto que consulté, justo esa competencia metalingüística, ¿no? En donde también a veces el trabajar con las palabras que tienen, que se parecen, ajá, el chico tiene que tener esa capacidad para contextualizarla y definir si aplica el contenido, si aplica, perdón, la palabra o no. Y eso también tenemos que trabajarlo. Eh, en la que sigue, nos dice que justo la tarea importante será que, o lo ideal más bien, será que el niño cuente con esa lengua de señas, eh,
que cuando llegue a la escuela, él pueda contar con esa, ya con esa lengua, con esa primera lengua, para que entonces el trabajo de la segunda lengua sea más fácil. Pero eso es, pues no, es muy complicado de encontrar. Sí, y solo si son hijos de padres sordos, ajá, tendremos garantizado este elemento, el que el niño cuando llegue al salón ya cuente con gran acervo en la lengua de señas, en su primera lengua, porque papá o mamá, o quien lo cuida, maneja la lengua de señas o es sordo, y entonces obviamente el patrón se repetirá como con nosotros oyentes, o sea que desde pequeños estuvimos en contacto con nuestra lengua y entonces cuando llegamos a la escuela ya trae estos elementos. Pero les repito, esto es como más complicado, los casos que más se ven son chicos que llegan a la escuela sin tener ni la lengua materna, ajá, y obviamente pues llegan a aprender la segunda lengua. Entonces, les decía, en la siguiente diapositiva, lo que nos menciona es que justo el alumno tendrá que aprender, ajá, todos estos elementos del español escrito y necesitaremos trabajar, insisto, artículos, preposiciones, conjunciones, formas para que el alumno sepa cuándo utilizar el plural, el singular, el femenino, el género, ¿no? Femenino, masculino, porque son elementos sustantivos de esta segunda lengua. Entonces, hasta aquí lo que pues he compartido con ustedes es el deber ser o esos aspectos que nos marcan como centrales en el trabajo con los alumnos sordos. Y bueno, ahora pasaríamos a hablar o a compartir con ustedes algunas sugerencias para que esto que hoy he mencionado, pues algunas ideas de cómo poderlo abordar en nuestro salón de clases. Ya sea si somos el maestro de grupo, o si somos el docente de especial, ¿no? En este caso USAER o UDI, o el propio CAM, ajá, en donde podamos tener algunas actividades para trabajar con los chicos. Maestro Alfonso, no sé si hasta aquí algún comentario o algo, o seguimos. Sí, Jesús, muchas gracias. Fíjate que has abordado muchos elementos. De hecho, uno de los intereses que también he tenido al ir generando estas propuestas de trabajo, invitando a algunos de ustedes, pues ha sido como estos elementos, ¿no? Recuperar todo este bagaje en cuanto al fortalecimiento de procesos cognitivos, porque independientemente de la condición, si estos procesos no están también, pues bien cimentados, ¿no? Lo que es la percepción, la atención, la memoria, por ejemplo, en el caso del niño sordo, la memoria es también muy importante para que pueda el niño recordar tanto la seña, tanto la Claro. situación gráfica, como lo que le está ofertando el contexto. Entonces, esos procesos son fundamentales, ¿no? Para poder tener un acceso por lo menos más amigable a la lectoescritura. Tan solo hoy en día, el propio confinamiento y las situaciones de vida de las familias, pues ya el niño tiene menos estimulación en estas situaciones, ¿no? Está más tiempo en la televisión, está más tiempo en la tablet y no fortalece su motricidad, no fortalece pues estas actividades de concentración y atención, que si bien se pueden ver desde la televisión, pues no le da otros elementos, ¿no? Que les puedan ayudar para cuando tienen el acceso a estos otros contextos, a esos otros elementos que les van a apoyar para poderse comunicar de una manera más efectiva y formal, pues entonces eso va a dificultar un poco más la tarea, ¿no, Jesús? Para Así irlo es, maestro. actualizando. Y sobre todo, más adelantito en el trabajo con los papis, cuando inclusive, ¿no? Compartirles, ¿no? Cuando el maestro me comenta sobre la estructura, pues, de la plática, sobre todo con orientaciones para los papás. Todo esto que yo hoy voy a platicarles o compartir con ustedes tiene que ver con un trabajo del docente. Ajá, en el caso de los papás, lo que desde mi experiencia hemos pedido es que el padre se involucre en el aprendizaje de la lengua de señas, porque lo interesante sería que, como bien dice ahorita el maestro, en este caso del confinamiento, pues pudieran seguir comunicándose los niños, pues en situaciones cotidianas. Todo eso cuando tengamos la oportunidad de regresar a las escuelas, todo eso nos va a servir porque los alumnos ya puedan traer más vocabulario
y eso poderlo ya pues incluir en los aspectos de la lectura, de la escritura. Lo complicado está cuando los papis se rehúsan al aprendizaje de la lengua de señas o bien no quieren que los niños aprendan a asignar por temor a ya no querer hablar o porque pues como ya les compramos o se tienen los auxiliares, etcétera. Eh, entonces el trabajo de los padres era justo el poder encontrar, sobre todo si son padres de, perdónenme, sí, papás oyentes, lo importante es que ellos busquen personas sordas para que también los niños puedan tener esa convivencia e involucrarse, e insisto, este sentido de identidad que no se lo puede dar a alguien más que no sea la propia comunidad sorda. Entonces, bueno, en ese sentido, a manera de sugerencias, lo que podemos trabajar, o lo que yo he trabajado es siempre con textos alfabetizadores, siempre necesitamos poner la imagen, ajá, en este caso la diapositiva presenta una ventana, entonces la imagen, la palabra ventana, ajá, tendríamos que poner el ideograma, la imagen del ideograma y en el deletreo la palabra. Ajá. Con la intención, pues, de que el niño vea justo esa relación entre, o más bien, el que está el español escrito y el cómo lo trabajaríamos en lengua de señas. Eso, por un lado, otras actividades serían en función de vocabulario por campos semánticos, y aquí coloco en vinculación con los proyectos o temas a trabajar. Hace tiempo teníamos la idea que, por ejemplo, con los niños era enseñar vocabulario, vocabulario, vocabulario. Lo cierto también es que ese vocabulario tiene que estar contextualizado porque si no, pues es complicado justo generar ese significado significante. Y entonces, y la otra es también importante recordar que no solo tenemos alumnos sordos, o sea, si el niño está en una escuela de educación básica, estará en compañía pues de sus compañeros oyentes, y por un lado, entonces es importante ir como haciendo ese trabajo de atención a la diversidad, y entre esa atención a la diversidad pues están nuestros chicos sordos. Entonces, sí trabajar vocabulario, o se sugiere trabajar vocabulario por campos semánticos, pero asociados o vinculados directamente con los proyectos o los temas que vamos a abordar. El diseño de proyectos didácticos, resulta que justo trabajar por proyectos o por unidades, ajá, nos permite vincular las asignaturas, no verlo de manera seccionada. Y eso también no le ayuda solo a los sordos, también le ayuda al resto de los compañeros. Y entonces la bondad de generar un proyecto didáctico es que en esa medida en que se vinculan todas las asignaturas, podemos ir recuperando justo el vocabulario, porque repito, lo primero va a ser trabajar las palabras nuevas que vamos a conocer en lengua de señas, para que el alumno ya tenga estos aprendizajes previos, y entonces sí, cuando leamos el cuento, cuando veamos el cartel, cuando pidamos que saquemos el libro de naturales o de exploración del mundo, exploración y conocimiento del mundo, ya el niño tiene alguna referencia y entonces sí puede participar de la clase. Que esto se vincula con la siguiente que pongo, leer diferentes textos. No, maestro, antes. Justo, por ejemplo, para trabajar cuentos. Sí, es importante trabajar los cuentos, pero ¿cómo vamos a contar un cuento? Otra vez, lo muy importante será primero extraer información, me refiero a el vocabulario básico que maneja el texto, y después trabajamos las señas, el niño ya las aprendió y entonces ahora sí podemos contar el cuento. Ya ven que ahora, bueno, en la Universidad de México hace un año estuvimos impulsando lo de tertulia literaria dialógica, y ahí el meollo es que si tenemos alumnos sordos, ¿cómo hacemos la tertulia literaria? El punto es sí la podemos hacer, pero necesitamos previos, que el alumno sepa, ajá, el contenido de, a partir de justo el trabajo con la lengua de señas,
ese enriquecimiento de vocabulario y demás, lo que va a permitir que cuando llegue el momento de tener nuestra lectura y hacerla, el niño también pueda participar leyendo o bien comentando acerca del contenido, su opinión, lo que le gustó, lo que no le gustó, pero eso va a ser posible una vez que él conoce y que cuando le signa, por ejemplo, si invitamos a un intérprete de lengua de señas para el día que vamos a leer nuestro cuento, está bien, porque ya trabajamos previamente con los niños todo el vocabulario, vimos las imágenes, hicimos secuencias, ya el niño tiene referentes de lo que va a suceder y entonces está Jesús con él, va a leer el cuento y a mi lado está el intérprete que invitamos el día de hoy y entonces eso por supuesto va a ser muy significativo para el niño porque él ya tiene todo un bagaje respecto a la historia y entonces eso le va a permitir justo participar, preguntar, opinar. En la que sigue, maestro, eh, otra estrategia que sugiero es la construcción de diccionario, digo diccionario, pues, o glosario. En el trabajo diario, si van saliendo palabras nuevas, siempre van a salir palabras nuevas. Es importante a lo mejor trabajar con los niños este registro de las palabras nuevas. Ya el mismo niño lo puede anotar, se puede hacer en un trabajo grupal, de tal suerte que mientras que con los demás compañeros van a buscar en un diccionario formal el significado, con nuestros alumnos la intención es que vayan viendo las palabras que estamos conociendo, vamos dándole la seña con la intención de ser el referente que va a permitir que cuando yo le presente algún texto, él pueda, si no se acuerda, a lo mejor pueda recurrir a su diccionario, a su glosario, y de ahí encontrar la palabra y entonces poderla utilizar, ya sea para escribir o para comprender el texto. La elaboración de mapas mentales, de cuadros sinópticos, esto también va a ser de gran ayuda para, sobre todo cuando trabajamos contenidos de historia, de geografía. Ajá, son elementos que, por ejemplo, utilizo ahora en la licenciatura. Es en la medida que me permite trabajar los contenidos con los alumnos. Y esto no solo ayuda a los alumnos sordos, el que el maestro presente o que los alumnos construyan un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico. El alumno sordo, por supuesto que lo puede construir, pero insisto, una vez que trabajemos primero con él los referentes sobre el contenido y después ya entonces ya podemos ver su producción escrita. Y a lo mejor podemos utilizar el mapa mental como previo para darle a conocer el tema. Y esto le apoya no solo a los chicos sordos, sino en general a el resto de los compañeros. Y bueno, ahora, esto como de manera muy general, y ahora compartir con ustedes un material que me gusta mucho, sirve en específico, está construido para la estructuración del lenguaje y nos ayuda mucho, está vinculado con las claves Fitzgerald, que también se utilizan para la construcción del lenguaje. Y en la diapositiva que sigue vamos a ver las imágenes. El material se llama Enséñame a hablar. Está constituido por muchas tarjetas. Para empezar, ustedes ven ahí las imágenes de es una familia. Son tarjetas en color verde. Ese color verde significa el sujeto. Ajá. En nuestra estructura sintáctica, sabemos que el sujeto está compuesto por el artículo y el sustantivo. Y entonces vamos a trabajar la pregunta de quién es. Y entonces le enseñamos a los niños las imágenes y digo, pueden ser estas o ya en la modificación que nosotros podemos hacer es pedirle la foto de su familia y no solo a ellos, eso también se puede trabajar con todos. Y entonces está papá, está mamá, bueno, ahí las imágenes, los niños se llaman Javier, Pablo, Ana, el bebé, y también está abuelo, abuela, el perro, ajá, el gato. El perro se llama Toby, la gatita se llama Mimi. Y son personajes que aparecen en todo el material. Del otro lado vemos la lámina. Ahí está representado el escenario del comedor. Están las otras partes de la casa, la sala, la cocina, el baño, el jardín y en todas hay acciones. Eso pues nos ayuda a que
vayamos trabajando con los niños los diferentes verbos, sustantivos, y en la medida que vamos trabajando, la estructuración primero sería lo sencillo, es decir, sujeto y predicado. Iniciamos con el sujeto, que es responder la pregunta de quién es, y luego las tarjetas rojas son el verbo, que en la diapositiva que sigue veremos un ejemplo de esa que se mira ahí es grande, es una imagen grande, y hay después tarjetas más chicas. En la que sigue, maestro, si me ayuda, por favor. Ahí está Ana y la abuela. Y entonces esas son tarjetas más pequeñas. Así como lo miran, el material son tarjetas sueltas, ajá, de tal forma que se pueden manipular por los niños. Y, por ejemplo, ahí Ana está dibujando una mariposa, pero las tarjetitas están en desorden. Entonces hay que arreglar, y primero tendremos que poner a Ana, y entonces sería Ana. En la tarjeta roja dice, el verbo es dibujar. Ana dibuja una mariposa. Y tiene que ser así, Ana dibuja una mariposa, porque recuerden que estamos trabajando la enseñanza de la segunda lengua. Para abordar esto, por supuesto que, bueno, en mi experiencia con la familia, por ejemplo, pues está mamá, está papá, el abuelo, abuela, tío, tía, pero por ejemplo en los niños, como sí tienen nombre, que es Ana, es Pablo, podemos deletrear, y ya el niño podemos sugerir que le ponga un ideograma, de tal suerte que no tengamos que deletrear el nombre de los personajes, y primero lo haremos en señas, ajá, de tal suerte que cuando trabajemos el verbo dibujar, previo a que él pueda organizar las tarjetas para decirnos qué está haciendo la niña, quién y qué está haciendo, todo esto se trabaja previo con lengua de señas, para que cuando abordemos la tarjeta podamos pasar al segundo plano, que es la lengua escrita. Incluso yo puedo darle el enunciado en lengua de señas, decírselo en lengua de señas, y el niño tendrá que acomodar las tarjetas de acuerdo a cómo se lo estoy diciendo. En la imagen de la abuela vemos que ahí está la tarjeta verde de la abuela, el verbo, y ahí dice, ¿no? La abuela come fresas con crema. Ajá. Si vemos la tarjeta azul van a ser las preposiciones, las conjunciones, y este enunciado, como ya es más complejo, se trabaja posteriormente. O sea, primero empezamos con un enunciado sencillo, y posteriormente se trabaja la estructura de la oración más compleja. Les repito, esto siempre va a ser primero con señas, y después arribaremos al trabajo con las tarjetas, y posteriormente ya formalizaremos la escritura. O se puede ir trabajando a la par. Y hay otros dos materiales, en la siguiente diapositiva se los muestro, que son dos cuadernos, ajá, justo para el apoyo de la lectoescritura, y parten de las imágenes que les acabo de mostrar. Está el libro verde, que es el cuaderno número 1, está la presentación de la familia, ajá, los verbos más sencillos o más simples, y ahí en el libro te dan los ejercicios para estar trabajando justo este proceso de alfabetización inicial. Ambos materiales son muy buenos, bueno, a mí me gusta mucho trabajarlos, y esto yo lo abordaba cuando estuve dando terapia. Si nos vamos al contexto escolar, por supuesto que podrían apoyar a los chicos, insisto, no solo a los chicos sordos, sino al resto de los compañeros, y es otra opción más que tenemos. Insisto, estrategias hay muchas, materiales hay muchos, pero bueno, hoy comparto con ustedes esto que se llama Enséñame a hablar, así se llama la carpeta. No es hacer promoción, ¿verdad? Pero bueno, justo los materiales se venden aparte. La carpeta vienen todos los materiales, las tarjetas, las láminas, y los libros son situación aparte, pero me parece que con solo tener la carpeta, eso ayuda mucho a poder ir construyendo la parte sintáctica de manera más sencilla. Los niños lo ven, podemos hacer otras tarjetas, podemos, insisto, ya les decía con lo de la familia,
Si son más pequeñitos, podemos iniciar con las fotos de su propia familia y en la medida que van avanzando, podemos ya meter el material propiamente de la carpeta. Entonces, pues de manera general, justo son algunas ideas que hay para el trabajo. Y en la siguiente justo tiene que ver con las sugerencias que hay con los papis, que en este caso es bueno reconocer la importancia que tiene la lengua de señas en el trabajo con los alumnos, aprender la lengua de señas. Y miren, o sea, justo hay casos exitosos o casos, sin decir que son exitosos, que conozco, ajá, con los que trabajé, en donde la familia completa se interesa y a la terapia pues asistía la mamá, el papá, los hermanos, los abuelos a aprender lengua de señas para apoyar a la niña. Ajá, y entonces cuando se logra hacer eso, pues los avances son mayúsculos. Y si a eso ustedes le suman que como escuela nos centremos en poder aprender o conocer cómo poder trabajar con los alumnos, pues eso va a garantizar que el aprendizaje de los alumnos se vea beneficiado. Es complicado cuando, insisto, los papis no están convencidos y su expectativa es que los chicos escuchen, porque por eso tienen auxiliares, ajá, desde el decir de los papás, eh, o que no quieren que signen, ajá, porque la gente me ve o porque los ve feo, etcétera. Entonces, eso es importante también trabajarlo con los papis y sobre todo cuando ellos se van dando cuenta que con las señas los alumnos van avanzando más rápido, van aprendiendo más cosas, es como yo he visto que se convencen de la importancia que tiene que no solo los niños y ellos aprendan, sino la familia, porque volvemos a que no solo papá y mamá van a aprender, sino los chicos se interaccionan en diferentes contextos y pues qué mejor que el mayor número de personas que estén cerca de ellos puedan aprender la lengua de señas para comunicarse con ellos. Establecer justo esta comunicación con los hijos, yo les decía al principio, cuando no conozco la lengua, cuando no quiero, ajá, por X, Y o circunstancia, eh, también tuve casos en donde, desde la escuela, se manejaban, yo le llamo señas no convencionales porque no eran estrictamente de los ideogramas de la lengua de señas, eh, pero hacen algo pues para poder establecer esa comunicación porque les repito, es importantísimo que tanto en la escuela como en la casa exista este canal de comunicación. En la medida de lo posible, convivir con otros sordos. Esto va a darle identidad a los niños, ajá, y va a hacer que justo vayan apropiando más esta primera lengua, motivar y apoyar a los niños siempre y trabajar de manera conjunta con la escuela, ajá, de tal suerte que ya saben, como escuela, pues siempre hay, también conocemos casos de verdad interés por parte de la escuela y de la UDI o de la USAER y en estos talleres que se puedan preparar para los papás, siempre pedirles algo que esté en la medida de sus posibilidades. En el marco justo de este confinamiento yo le decía a mis compañeros en el camp donde trabajo que pues los papás no son maestros, o sea, y que lo que tendríamos que estar eh, promoviendo o pidiéndoles son aspectos sencillos desde lo que ellos puedan trabajar con los niños, de tal suerte que si en el caso de nuestros alumnos sordos, los papis siguen trabajando las señas, les siguen mostrando videos para seguir aprendiendo, eso cuando en el momento en que nosotros los volvamos a tener, eso nos va a ayudar mucho porque ya traerán más información que permita generar proyectos, que permita generar material para que arribemos o continuemos con el proceso de escritura. Entonces, pues de manera general es lo que esta tarde pues comparto con ustedes. Pues muchas gracias, Jesús. Muy interesante la charla desde pues esta realidad también que tenemos, ¿no? El hecho de que muchos maestros, especialistas o docentes de apoyo pues, no tenemos todas estas herramientas, ¿no? Para poder ofertar estrategias, pues que den mayor, ¿cómo le diríamos? Calidad de ese servicio que necesitan los niños y sobre todo al niño y niña sordo, ¿no? Por aquí hay algunos comentarios, Jesús, voy a irte leyendo Sí, maestro. para poder, a ver, deja ver si encuentro por ahí alguno que vi hace ratito. Pero sí nos hablan de la importancia que debe de tener
el docente especialista en el conocimiento, ¿no? Del lenguaje de señas para poder, pues, ofertar también este trabajo con los pequeños. También por aquí, pues sí, tener una base para poder trabajar esta situación. Por aquí decían, mm, hablaban también un poquito de esta situación que tú decías del intérprete de señas en el aula, ¿no? Sí. Esta parte, sobre todo decían que tanto, pues sí es válido tenerlo allí. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya lo habías tú comentado. Sí, pues repito, o sea, como parte del modelo educativo bilingüe bicultural, el intérprete es parte de, ajá, es parte de, tendría que estar. Sin embargo, repito, las características y condiciones de nuestro propio sistema educativo no lo da, no lo permite, y aún con los esfuerzos que la propia Dirección de Educación Especial ha emprendido, pues nunca va a ser suficiente. Y lo importante, yo les decía, primero es que como maestros podamos establecer ese lenguaje con los chicos. Y yo les decía en mi ejemplo del cuento, si previamente nosotros trabajamos con los niños, el niño ya conoce el vocabulario, ya trabajamos en algún momento el cuento, y después invitamos al intérprete, eso, yo les decía, eso va a ser formidable, porque entonces ahora sin el trabajo propio del intérprete, ajá, pues va a tener mayor, va a redituar mayor el esfuerzo que él haga porque el alumno va a comprender el mensaje. Nos dice el documento con el que estoy trabajando que el intérprete también nos va a ayudar o ayudaría a establecer con la comunidad escolar la importancia que tiene el que se vayan involucrando en las señas, el aprendizaje de las señas. Ajá, esa es como la otra parte del trabajo, pero les repito, o sea, eh, hasta hoy yo no conozco, a excepción de estos CAM que les mencionaba, 17 y 73. De los demás no lo conozco, quienes tienen instructor sordo, pero además decir que CAM 17 y CAM 73 operan como grupos integrados. Desconozco cuál sea la vinculación que hay con la propia escuela donde están los niños y si el intérprete tiene vinculación con la comunidad educativa o si solo es con el grupo del CAM, lo desconozco, pero hablando de la Ciudad de México, pues hay más de 4,000 escuelas, o sea, dos servicios, pues por supuesto no son suficientes. Así es. Fíjate que también otra de las grandes controversias, ¿no? Entre la oralidad, el ser oralizados los niños y el uso del lenguaje de señas. Hablando de, por ejemplo, de la situación de esto, del sistema bilingüe, pues entraría en contraposición porque el niño sordo por derecho tendría que acceder al lenguaje de señas porque es sería su lengua materna. Así es. Pero la parte cultural de la que tú has mencionado también en cuanto a esa necesidad a veces de los padres de familia o de la propia cultura en cuanto a ser normalizado, pues ha llevado a esa oralidad. Entonces aquí pues sí hay una controversia porque va a depender algo que tú decías, de ese trabajo del papá, ¿no? De esa sensibilidad que tenga y la necesidad de qué le va a ofertar a su hijo para que esté incluido en la sociedad, no nada más en la escuela. Exacto. Y fíjese, maestro, que es interesante porque también en estas estrategias que hay para trabajar con los sordos, hay algo que se llama filosofía de la comunicación total. Y la filosofía de la comunicación total plantea el trabajar los diferentes métodos, es decir, no solo trabajar lengua de señas, también trabajar el oralismo, también trabajar la lectura labiofacial, hay algo que se llama logogenia, el método auditivo verbal, pero como usted bien lo dijo, si hablamos del contexto educativo, lo que les toca por derecho es la lengua de señas. Conozco casos, por ejemplo, uno de nuestros chicos en el centro que tenía, él utilizaba auxiliares. Cuando yo empecé a trabajar con él hace algunos años, él ya estaba oralizado, él podía leer, ajá, pero no comprendía absolutamente nada. O sea, yo le decía, soy tu mamá, y me decía, porque además la otra es que siempre van a decir que sí. Ajá, entonces, cuando empiezo a trabajar con las señas, el chico, o sea, si platicábamos, él siempre me respondía de forma oral. Ajá.
Las señas con él eran para trabajar conceptos, porque una vez que él tenía ya ese concepto, él podía platicar. Ajá. Y también reconocer que en el trabajo con los alumnos sordos requiere no solo de la parte educativa, ajá, lo que se pueda ver extraescolar, por así decirlo, les va a ayudar, porque también lo cierto es que cuando van a la carnicería, a la paletería, cuando salen, no toda la gente conoce señas o conoce la lengua de señas. Por eso el sordo tiene que tener diferentes formas de comunicación para lograr ser independiente. Pero hoy lo que pues la ley mandata es que ellos tienen que aprender en su primera lengua, que es la lengua de señas. Y por supuesto, como usted lo decía, pues hay una contraposición entre lo que plantea el modelo bilingüe bicultural con el oralismo, porque el oralismo no les permitiría asignar. Ajá. De hecho, hace muchos millones de años, no es cierto, hace años, cuando el oralismo estaba en su apogeo, había chicos que les amarraban las manos porque estaba prohibido que las movieran, porque ellos tenían que aprender a partir de la lectura labiofacial. Entonces, y también lo cierto es que en la medida que ellos van creciendo, ellos mismos van decidiendo si quieren hablar, si quieren signar. Ajá. También conocí otro caso en donde el chico aprendía lengua de señas, insisto, para comprender situaciones, pero su fuerte era la audición. Aunque él utilizaba aparatos auxiliares, se trabajaba con sus restos auditivos, pero el día que no llevaba sus auxiliares se le cerraba el mundo, porque todos los referentes eran auditivos y trabajábamos las señas o se trabajaban las señas para que él tuviera mayor comprensión. Pero una vez que él lograba hacer tener esa comprensión, él fluía con la parte, desde la parte oral, y eso tampoco lo podríamos negar, porque son otras opciones que ellos tienen. Es como, por ejemplo, cuando también los papás generan el implante coclear. Si el niño está implantado, eh, lo, digamos que en el deber ser no tendríamos por qué enseñarle lengua de señas, porque el chico ya tiene un implante y entonces ahí se tendría que trabajar desde la situación auditiva. Pero esos son elementos que en la escuela se vuelven complejos, que el niño necesita terapia, ahí sí requiere de una terapia externa, y entonces sí el terapeuta o la terapeuta tendría que dar sugerencias para cómo trabajar en la escuela. Pero bueno, insisto, nos apegamos a el derecho que ellos tienen, que es aprender en su primera lengua. ¿No? Y la necesidad también que te va generando el contexto, ¿no? Porque a final de Claro, cuentas, muchos también de los problemas que atendemos es esta parte, la negación a veces de la familia por acercarlos al lenguaje de señas y entonces con lo que tengas allí es lo que le vas a ofertar en la misma, ¿no? Entonces eso también son como algunas de las limitantes, hay que hacer mucha sensibilización con padres de familia para que accedan a esto y bueno, pues la capacitación que también en la realidad nos hace mucha falta, ¿no? En ese tiempo que se estuvieron dando las capacitaciones también me parece que la estrategia de esa cascada que siempre ha surgido, pues quedó corta, ¿no? Ante las necesidades que tenemos a nivel nada más Ciudad de México. Los demás así estados no es. sé cómo lo han abordado. Aquí sí hubo un intento, pero a final de cuentas ese conocimiento se quedaban en los que eran o que fuimos en alguna vez pues capacitados, pero pues también por aquí también comentaban, cuando no hay un niño o no hay población con esta condición, pues también esos elementos se te van olvidando y pues también tampoco los utilizas. Sí, me parece que este tema da para mucho, Jesús, hay muchas variantes. Lo que sí es un hecho, por aquí también preguntaban de esa plasticidad cerebral y es precisamente esta intención. Y ya tú bien lo dijiste, ¿no? Cómo aprovechar este tiempo en lo que regresamos a la escuela para ofertarle todos esos elementos cognitivos que le puedan ayudar, ¿no? Esa estimulación visual y esta relación con los objetos y con las cosas va a ser vital. Entre mayor vocabulario él pueda tener el niño, y cualquiera, al niño sin ninguna condición de discapacidad, pero en el caso de hoy que estamos hablando del niño sordo, pues va a ser muy elemental el poderle ofertar todos estos elementos, por lo menos en cuanto a vocabulario, en cuanto a fortalecer procesos cognitivos, el que pueda desplazarse, el que pueda tener habilidades motrices que también se tendrían que ir desarrollando, pues eso le va a dar elementos para poder que sea un poco más amigable cuando sea el regreso y entonces en lo convencional como escuela pues nos toque abordarlo, ¿no, Jesús? Así es, maestro. Si busco alguna otra. Y sí, bueno, muchos comentarios, por aquí se estuvieron preguntando de lugares para poder capacitarse, ya aquí estuvieron dando algunas opciones.
Y que eso, por ejemplo, hoy día ya hay más, maestro, porque hace tiempo, pues eran pocos los lugares que había para aprender, por ejemplo, lengua de señas. Y hoy hay varias asociaciones, pues tan solo el Internet, maestro. O sea, ya ahorita usted pone en el buscador y hay oportunidad de ver algunos videos sobre vocabulario. Y lo cierto también es que hay, insisto, diferentes asociaciones y también lo bueno es que antes el aprendizaje de la lengua de señas estaba asociada, si lo daba algún centro, tenía algún costo. Hoy día hay como ya también otras oportunidades y ya no es tan difícil encontrar dónde poder aprender. Así es. Por aquí hay algunas otras preguntas. Me dicen, ¿se podría trabajar en los enunciados por colores, nombrando el sujeto un color y el predicado con Sí, otro y así sí. tener toda una oración? De hecho, justo esa es la propuesta de las claves Fitzgerald. No tengo ahorita en mente realmente los colores, pero justo así es. Por ejemplo, en este caso del material que yo les mostré, es el verde corresponde al sujeto, rojo es verbo, amarillo es predicado, pero dentro del amarillo vamos a también tener tarjetas azules que van a funcionar con las preposiciones y las conjunciones. Algo, por ejemplo, que a mí me gusta hacer es que cuando voy a introducir el color, por ejemplo, ¿no? Le pido a los niños que coloreen, llevamos pinturas, por ejemplo, la tarjeta verde. Y vamos a trabajar la pregunta de quién es o qué es. Ajá. Y entonces ya mostramos las imágenes, en este caso es la familia, pero si lo vamos a trabajar con un cuento, desde el proyecto que vamos a implementar, estamos parados desde el quién es o qué es. Y con el verbo es que es el rojo, es qué hace. Y entonces ahí da la oportunidad de poder trabajar los diferentes verbos. Y de hecho, por ejemplo, ya cuando vamos avanzando, tú le puedes poner en el pizarrón a los niños las tarjetas de colores y entonces cuando les pides que pasen al pizarrón o que tú dictas el enunciado, el referente que ellos van a tener para poder escribir el enunciado completo serán las claves, que en este caso son las fichas de, perdónenme, los colores. Y por ejemplo, con los sordos, en el quién es, te van a decir mamá o te van a decir papá, mamá o papá. Y entonces hay que insistir, es la mamá, el papá. Ajá. Y cuando yo hago el, igual, se dice, ¿no? Si es lengua de señas, no hay artículos, no hay el con, de, entonces, hasta, para. Pero estamos enseñándole el español escrito. Ajá. Y en el español escrito sí hay. Y el problema está, yo les decía, ¿no? Les comparto, o sea, en este caso que trabajo con mis alumnos en licenciatura, el pedirles el hecho que hagan un escrito, justo seguimos teniendo dificultades para la escritura, ajá, porque se sigue escribiendo no de manera estructurada. Entonces, justo lo que tenemos que hacer en la enseñanza de esa segunda, es como cuando aprendemos inglés. Ajá. Por ejemplo, nosotros hoy, que manejamos el español, y aprendemos otro idioma. Ajá. En este caso, yo decía que se vuelve complejo porque yo maestro no le voy a enseñar la lengua de señas, porque eso se lo tiene que enseñar un sordo. Ajá. O esa identidad, esa primer lengua, se la tendría que enseñar un sordo, no yo. Yo le voy a enseñar la segunda lengua, pero ¿qué pasa? Llegan a la escuela y yo les decía, no traen ni la primer lengua y a la par tenemos que ir con los elementos que tenemos, ir enseñando lengua de señas, me refiero a establecer la comunicación con ellos. Yo sé que también eso se pide que sea la estructura de la LSM, pero repito, o sea, como maestro me vas a pedir hacer muchas cosas que de momento no es que no quiero que no pueda, pero para mí también implica un proceso el hecho de aprender otra lengua. Ajá, y en la medida en que yo aprendo otra lengua, el niño está aquí y tengo que comunicarme con él. Entonces puedo, o hasta cierto punto es válido usar el español signado, porque yo estoy llevando ese proceso de aprender otro idioma y eso me permite en un primer momento establecer comunicación con los niños. Claro, y bueno, aquí también preguntaba Marta Espinosa, ¿qué tan necesario entonces es como docente saber lenguaje de señas mexicano? Eso es fundamental, maestro. Fundamental. O sea, en el momento en que se enteren que van a tener un alumno sordo, es empezar a buscar quien les enseñe lengua de señas. Porque, y a veces también, por ejemplo, si son, por ejemplo, hijos de padres sordos,
a veces la familia, los propios papás los podemos invitar al salón para que igual los papás nos vayan compartiendo, ellos nos vayan enseñando, pero sí, es fundamental, es nodal, maestro, el hecho de que si tenemos un alumno sordo, sí o sí tenemos que aprender lengua de señas, porque a reserva de que podamos hacer uso de otras estrategias para favorecer el aprendizaje, mientras no establezcamos un canal de comunicación con el niño, los esfuerzos van a ser como, pues no nos van a dar muchos frutos, porque cuando yo pregunte, porque cuando haya que cuestionarlos, el niño no te va a saber dar respuesta y no son los niños. Ahí, justo en este planteamiento de las barreras para el aprendizaje. No que yo maestro sea la barrera, pero sí el contexto mismo, o sea, porque no es que el chico no pueda escribir, no es que el chico no pueda leer un texto científico, el punto está en que necesita apoyo para poder desde el lenguaje crear justo esos conceptos que le permitan dar lectura a cualquier texto. Entonces sí es fundamental el aprender lengua de señas. Sí, gracias, Jesús. Otra pregunta por aquí que tenemos. Dice, mi pregunta, Martita Nava pregunta, mi pregunta concreta entonces, ¿el niño sordo aprende la segunda lengua escrita de memoria? ¿Aprende a escribir aprendiendo de memoria? Es correcto, porque justo cuando le vamos enseñando las palabras, él las va a ir memorizando, y yo les decía, por ejemplo, si utilizamos en oyentes el método el método estructural del nombre largo, que vamos del todo a la parte. Ajá. Mm. Siempre va a llegar el punto, o sea, o trabajamos, por ejemplo, con palabra generadora. Ajá, y entonces el propio método Minjares parte de que los niños memoricen Dadito, Susú, Tito, ¿no? Una vez que el niño memoriza la palabra, llega el punto en que nosotros vamos a hacer el análisis que Tito es T, la T, ¿no? Que las 5 vocales, ajá, pero en el caso del sordo no podemos hacer esa vinculación porque él no escucha. Ajá. Entonces, en el caso del modelo bilingüe, el aprendizaje será a partir de esa memoria que él tenga. Ya usted lo decía también en sus comentarios. Si hablamos de procesos cognitivos, algo sustantivo, algo fundamental para el sordo será esa memoria. Y que bueno, también hay casos en donde la sordera está asociada también a otra discapacidad y justo se complejiza el aprendizaje, porque no solo es la discapacidad auditiva, también está vinculada o asociada a otra discapacidad, pero mientras sea un sordo, yo le digo un sordo puro, o sea, solo sea sordera, va a tener las capacidades para poder aprender. Obviamente, como todos, tenemos ritmos distintos, o sea, no todos aprenden de la misma manera, pero habrá quienes, por ejemplo, yo les puedo ahorita platicar o compartir de mis alumnos, hay quienes comprenden la clase, por ejemplo, la trabajamos en lengua de señas y entonces hay comprensión de los temas, pero si les pido hacer el mapa, si les pido hacer el cuadro sinóptico, cuando yo reviso la parte escrita, faltan muchos elementos, versus quien en la parte de las señas, pues va ahí cachando ideas, pero cuando entregan el producto escrito hay mayores elementos. Y eso no solo son los sordos, o sea, también somos nosotros, ¿no? Quienes somos muy buenos para discursar de manera oral, pero en la escritura se nos complica, o bien somos fabulosos escribiendo, generando planeaciones, pero ya en el momento de ponernos al frente y demás, tenemos ahí dificultades. Pasa lo mismo con los chicos. Pero sí, de manera general, así es como iniciamos el proceso de escritura y es como el continuo. Sí, además, esto que tú dices, a final de cuentas, en cualquier niño, incluso el niño ciego, también tiene que fortalecer estos procesos de memoria, nada más que van a ser diferentes. En el caso Claro. del niño sordo, sobre todo es la memoria visual y la memoria kinestésica, la que va a jugar un papel fundamental, ¿no? El lóbulo parietal y el lóbulo temporal, que es donde van a estar ahí alojadas estos dos elementos para fortalecer esta memoria. En todos los casos, como tú bien lo dices, se trabaja la memoria para los que aquí nos preguntan, nada más que va a depender de las características, pues de la condición. En el niño sordo ya lo decíamos, más bien toda la información se guarda en el área visual, que es de parte del lóbulo occipital y lóbulo frontal, y también la parte del parietal.
porque ahí es donde se concentra el movimiento, que esto, pues ahí es donde se concentra la parte motriz para el lenguaje de señas, pero también para la parte gráfica, ¿no? Ya en el código del español, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Y también, perdón, Déjame ver maestro, alguna otra como, pregunta. como decía en la presentación, posteriormente van ellos a hacer asociaciones y comparaciones. Y eso también les va a permitir utilizar las palabras con las diferentes connotaciones que hay. En una ocasión les platico, estando justo en la dirección, teníamos un curso con gente del edificio y la chica que nos estaba dando el curso, ella es sorda, y entonces pone la canción de Marc Anthony de Vivir la Vida. Y me acuerdo mucho que, no, bueno, más bien no recuerdo como el fragmento en donde se utiliza la palabra baño. Y entonces, justo ahí el concepto de baño en esa oración de la canción tiene que ver con la acción, con el verbo. Y entonces ella cuando nos da la interpretación en la lengua de señas, ella utiliza la seña de baño, de lugar. Entonces, ahí es algo importante y ahí es donde entramos nosotros para poder contextualizar el párrafo, el texto, y entonces ya ellos van haciendo como el análisis y determinar cuándo es este baño, o sea, el lugar o la acción. Sí, de hecho, a lo mejor para complementar lo que tú nos podías aquí sugerir, yo también lo he sugerido cuando nos han tocado niños sordos, es que por lo menos se haga un lenguaje común, por lo menos de actividades cotidianas dentro de la escuela, para poderla asignar, ¿no? Para que eso también le va a dar algunos elementos. Pues Jesús, híjole, el tema es muy interesante. Hay muchas situaciones que por aquí nos comentaron que ya se fueron resolviendo, creo que en lo general. Y pues bueno, me parece que el tema de hablar del trabajo con el niño sordo, pues tiene muchas vertientes, va a depender de muchos factores, pero lo que es ineludible, que es lo que ya nos decía Jesús, es el aprendizaje también por parte del docente de este lenguaje de señas mexicano, y me parece que también una responsabilidad también del Estado por garantizar que eso también se vaya dando, ¿no? Las Claro. leyes a partir del año pasado, desde mayo, pues también han ido hablando de este tema y pues bueno, ahorita con todo esto pues nos sigue teniendo en pausa, pero ojalá se vaya resolviendo para cumplir lo que está en el papel, ¿no, Jesús? Y lo otro, bueno, pues lo que nos toca en la escuela pues es garantizar pues que el niño en la mejor medida pues la pase bien en la escuela, pero no el bien nada más por estar allí, sino que Claro, también aprenda, ¿no? que Y ahí, aprenda. o sea, ahí sí es responsabilidad de nosotros como docentes, pues garantizar esta situación. Pues Jesús, Así es. algo que quieras comentar a modo de conclusión, te agradecemos el tiempo. No, maestro, pues insisto, al contrario, gracias por la invitación. Sé que hay pues muchas aristas de donde poder mirar el tema y lo importante es que sí, lo importante siempre va a ser la actitud con la que tomemos los retos, ¿no? Yo decía, si nos enteramos que llega un niño o que voy a tener un niño, pues el derecho del chico es recibir educación en esa primera lengua. Yo sé que hay cosas, hay muchas situaciones en nuestro contexto, también como docentes, pero lo importante justo es tener como estas ideas generales y a partir de ahí, hoy sabemos, o bueno, lo que hoy he compartido con ustedes es que una situación importante, así fundamental, es que como maestro sepa la lengua de señas. Ajá. No para la mejor yo de manera formal trabajar o hablar con la estructura de la lengua de señas, pero sí mínimamente conocer vocabulario, porque eso me va a permitir generar en el chico, favorecer esos procesos de los que ya hemos hablado, y siempre la actitud propositiva, proactiva, para trabajar de la mano con los compañeros de especialistas y sobre todo con los papis, ¿no? Y también ir respetando ese proceso que los propios padres van llevando y qué mejor que demostrarles con trabajo, con avances, lo que en este momento pueda ser lo mejor para los niños, porque más adelante ellos van a poder decidir si es que quieren hablar, si es que quieren otro método, pero de momento en la escuela, con nuestro trabajo, como bien usted ya lo decía, a nosotros nos va a tocar justo el generar esas condiciones para que los niños no solo vengan, ajá, no solo estén aquí. O como les decía, en el caso del sordo, todo, el niño va a funcionar en el sentido de copiar y hacer lo que los compañeros hacen. Eso como maestro regular, tristemente a veces no me mueve porque pues como no me genera dificultades, bueno, pues que siga haciendo eso.
No, o sea, simplemente es el hecho de generar acciones para que él también aprenda. Gracias, Jesús. Una última pregunta porque me parece importante. Es un profesor, creo que de nivel licenciatura. Bueno, te pregunta, para poder acompañar en un proyecto de intervención a nivel licenciatura, ¿qué estrategias se pudieran trabajar con los compañeros, creo que compañeros colegas, para que se logre ese aprendizaje? Con este, Eh, ju- Justo creo que pasa lo mismo que en básica. En nivel licenciatura también sería que como compañeros sepamos la lengua de señas, porque como maestros somos expertos en nuestro tema, en el tema ya sea en primaria, secundaria, en eso somos expertos. El plus que hoy necesitamos es saber o manejar el código que ellos tienen. Si hablamos de que hay alumnos ya a nivel licenciatura, eso implica que ellos traen un gran bagaje, pero siempre van a requerir de apoyo porque habrá palabras que no conozcan o que si nosotros empezamos a contextualizar la palabra, eh, por ejemplo, yo les decía con mi grupo, trabajamos la teoría de sistemas o la teoría de sistémico ecológica de Bronfenbrenner. Entonces, al explicar la teoría de sistemas, ellos mismos van trayendo a la clase los conocimientos que tienen al respecto. Y entonces, si la palabra, por ejemplo, la palabra ecológico, ellos lo visualizaban como con las plantas, los árboles. Y yo les decía, no, es que si hablamos de entonces empiezas a explicar el concepto de ecología o ecológico desde la teoría de sistemas, pero ya los alumnos ya tienen como ese gran bagaje que va a permitir comprender esta nueva connotación. Pero lo importante es que yo, docente, sepa lengua de señas, porque si no lo sé, ¿cómo establezco otra vez la comunicación con los chicos? Y si hablamos justo de la parte escrita, pues ahí sí necesitamos, ya a nivel licenciatura creo que es también un gran trabajo de parte de los alumnos, porque ellos también tienen que ser conscientes, pues, de lo que implica estudiar una licenciatura y reconocer eso que nos hace falta, ajá, para poder buscar quien nos apoye. Pero yo creo que del lado de la escuela, lo decíamos, creo que aplica para todos los niveles. Como escuela necesitamos garantizar que los alumnos estén aprendiendo, participando, ¿no? Y en el caso de los sordos, lo que es fundamental es el manejo de la lengua de señas. Una vez que, y les repito, cuando hablo de lengua de señas, no en el sentido estricto que yo, oyente, como maestro, aprenda así la estructura sintáctica y demás, no, que sepa vocabulario, que lo maneje para que entonces pueda comunicarme con los compañeros y establecer ese proceso de comunicación que me va a permitir explicar los conceptos de la clase. Lo demás ya ellos tienen ese gran bagaje que les ayuda a poder concretar ideas. muchas gracias, Jesús. Oye, el material que nos compartiste, ¿de dónde se puede conseguir? Es otra pregunta que por aquí nos hicieron Este editorial GEU, así es, G de gato, EU, GEU, y yo lo busqué en internet. Yo lo compré hace algún tiempo en alguna de estas conferencias que hay, no, ¿cómo se llaman? Congresos de educación inclusiva, y ahí es donde los compramos. Pero lo estuve checando en internet y está por Amazon. Lo pueden pedir, la carpeta. No sé los libros, habría que buscarlo, pero la editorial es GEU. Ok, muchas gracias, Jesús. Bueno, hay Sí, por ahí maestro. algunas preguntas, ojalá en un tiempo que tengas, si entras a la página de Educación Ok, Especial hoy, ahí en los comentarios, quedaron creo algunas por ahí, muy poquitas pendientes, pero si nos pudieras ahí perfecto. dar un tiempecito para ayudarnos a contestarlas, te lo agradeceríamos mucho. Y Claro que bueno, sí, maestro. el tema da para más, hay también quienes nos preguntaron de matemáticas, lo vamos también a trabajar. Ahorita estamos abordando toda esta parte de acceso a la lectoescritura, pero una vez que agotemos a los especialistas invitados que nos van a estar aquí compartiendo estas experiencias, en cuanto al acceso a la lectoescritura, abordaremos lo de matemáticas para que estén pendientes porque también se va a realizar. Entonces Perfecto. ya en otro momento, igual si nos apoyas, Claro que Jesús, sí. estás invitado, ya cuando abordemos matemáticas, para irlo pues separando, no como una situación de separación por sí misma, sino por lo que exige, ¿no? Cada Claro. elemento tiene también sus Cada propias proceso. situaciones específicas. Así es, Jesús. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, amigas, ¿De qué? amigos de Educación Especial hoy. Te agradezco mucho, Jesús. Sabes que te aprecio bastante.
Y Gracias, pues maestro. aquí seguimos trabajando y me da gusto el crecimiento que has tenido, tú sabes, ¿no? Desde cuando nos conocemos y me parece que el tener ahora la oportunidad de aprender también de ti, ya te lo he dicho, también para mí es un grandísimo gusto. Muchas gracias, maestro. Igualmente. Muy bien, gracias Jesús. Pues nos vemos el próximo jueves. Trabajaremos con una especialista en autismo que también nos va a dar algunos elementos para poder complementar todos estos procesos cognitivos para este fortalecimiento de la lectoescritura. Muchas gracias Jesús. Nos vemos pronto, Hasta amigos. luego. Hasta pronto. Que tengan buena tarde. Gracias.